Te damos gracias por esta noche. Una vez más reclamamos tu presencia, tu hablar, tu manifestación, tu expresión. Comparte tu carga. Comparte tu deseo. Dirígenos, Señor. Amén. Gloria al Señor. Aquí estamos esta noche en el mensaje número 3. Como siempre les digo, las guías que me dan, me gusta trabajarlas un poquito más profundo. Ya ustedes las tienen, las pueden estudiar, pero el ministerio es algo muy amplio, muy hermoso, en donde necesitamos ver el espectro completo, muchas veces para poder traer una palabra. Inclusive a veces nos dirigimos a un estudio específico, sacamos una porción específica y pensamos que la porción que sacamos está clara, que no hay mucho que hablar más que repetir lo que está ahí, pero no. Específicamente estas porciones que se ven muy bonitas, muy buenos consejos, necesitan toda una base para que nosotros podamos trabajarlas. Así que aunque lo vamos a mencionar al final del mensaje, lo más importante no son los consejos, sino la base por donde están sentados esos consejos, y que eso hace la diferencia entre un consejo o el hablar de Dios. Así que comenzamos. Le pusimos como título a este mensaje, es una miniatura de la iglesia. Y tenemos 3 versículos relacionados con la nueva creación. Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estos 3 versículos nada más están llenos de riquezas. Pero esta noche queremos comenzar echando la base de la casa con esos 3 versículos, porque de hecho esa es la base de toda la revelación del Nuevo Testamento. De toda la economía de Dios está escondida en esos 3 versículos. Y curiosamente esos 3 versículos posiblemente sean unos versículos que no están completamente develados a nosotros. Así que poco a poco el Señor lo irá haciendo. Pero desde la perspectiva de la vida matrimonial, ponemos esos 3 versículos como nuestra base. Y le leo una corta nota que dice: ¿qué clase de vida lleva usted día tras día? ¿Vive usted conforme al nuevo hombre o a la nueva creación en su diario vivir? ¿Se despoja usted del viejo hombre y se viste del nuevo? En su vida matrimonial, ¿ama usted a su cónyuge según el nuevo hombre o según el viejo? No nos imaginemos que Dios justificará el amor que proviene del viejo hombre. Esa clase de amor es conforme a la ley, a la antigua dispensación, y no concuerda con la economía neotestamentaria de Dios ni con la nueva creación. Tal vez un hermano ame mucho a su esposa, pero es posible que ese amor pertenezca a la vieja creación y no a la nueva. Parece que comencé muy fuerte hoy. Vea, esa pequeña porción la sacamos del estudio de vida de Proverbios, mensaje 30. ¿Qué está diciendo el hermano? Bueno,
realmente aquí el apóstol Pablo también fue bastante fuerte, porque los apóstoles estuvieron con el Señor. Hasta el final vieron su muerte en la cruz. Vieron su resurrección. Lo tocaron. ¿Se imaginan, hermanos? ¡Qué maravilla! Pero Pablo les dice a ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante, ¿qué es de aquí en adelante? ¿Qué es de aquí en adelante? ¿Qué es ese aquí en adelante? Bueno, ese aquí es el Cristo resucitado y ascendido, que ha llegado a nosotros como el Espíritu dador de vida y se ha mezclado en nuestro espíritu. Ese es el de aquí en adelante. Y de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y dice, es más, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué está diciendo Pablo? Nosotros estamos en una nueva creación. Nosotros hemos sido hechos un nuevo hombre. Así que todo es nuevo, dice 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron, de aquí, he aquí, son hechas nuevas. ¿Saben qué incluye? Eso incluye también la vida matrimonial. Y eso incluye también nuestra relación con nuestras esposas, con nuestras prometidas. Yo conozco jóvenes que ya hoy no son tan jóvenes, están en sus 50 o en sus 60 y han dicho, yo conocí a mi esposa cuando yo tenía unos 14 años. Y desde ese momento no nos hemos separado. O sea que llevan juntos sobre 40 años. Pero ¿saben? Él conoció a su esposa a los 14 años. Tuvieron una vida normal. Pero cuando ambos recibieron al Señor y se llenaron del Señor, ellos ya no podían conocerse más así. No podían conocerse más según la carne. Ahora tuvieron que entrar en una nueva etapa de vida y de conocimiento. Esa es la base de este mensaje. Todas las cosas que digamos y hagamos tienen que tener la base de la nueva creación. De lo contrario, no necesariamente está dentro del deseo de Dios. Es como el libro de Proverbios que estudiamos. ¿Saben que el libro de Proverbios hay muchos ateos que le gusta? Sí, hay muchos ateos que le gusta. O personas que sencillamente no le interesa nada de la iglesia ni de Dios, pero le gusta el libro de los Proverbios. ¿Por qué? Porque todo depende de qué manera se vea el libro de los Proverbios. Podemos hacerlo con nuestra mente, nuestros conceptos, y todos sabemos que eso viene del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Y tenemos el lado del bien, que vemos todos los consejos y toda la sabiduría y todas las cosas y dices, oh, qué tremendo, qué bueno eso, ¿no? Muy bien. O podemos ver el libro de los Proverbios a la luz del árbol de la vida. Ahí cambia la cosa. Todos los consejos fuera de la vida divina no van a producir un resultado duradero. Por eso que antes de entrar en sugerencias y consejos para vivir la vida matrimonial, necesitamos tener la base apropiada. Así que todos los puntos que podamos hablar sobre el matrimonio son buenísimos. Son buenísimos. Pero necesitamos entrar en la visión de Dios en lo referente al matrimonio. Una pequeña coma. Yo comencé a servir
desde muy joven. Yo me casé a los 24 años, mi esposa también, era de mi misma edad. Y a los 25 ya yo estaba al frente de una congregación relativamente grande. Y sin experiencia matrimonial tenía que dar muchísimos consejos a la gente. Muchísimos consejos. Pues porque veían que uno era la persona de autoridad y venían donde mí muchas personas que me doblaban la edad. Pero ahora yo miro hacia atrás y aunque los consejos que le di fueron buenos, y obviamente pues yo estudié bastante psicología y relaciones humanas y todo eso, yo tenía un cierto trasfondo que podía transmitir algunas cosas que pudieran ser útiles. Yo no tenía la base para hablar a nadie del matrimonio. Porque yo mismo no tenía la experiencia verdadera del matrimonio que vamos a ver esta noche. Así que el número 2 Romanos dice una miniatura de la iglesia. Yo sé que todos hemos escuchado la expresión de que la iglesia es una miniatura de la Nueva Jerusalén, ¿cierto? Ya lo hemos visto muchas veces. Pero ahora yo les digo que consideren que la iglesia, que hay algo más pequeño que la iglesia. Dios no comenzó su plan con algo hecho y estructurado como trabajaría un planificador y ya con todo montado si es una construcción pues tiene todos los materiales y tiene todo el equipo y tiene todos los trabajadores y comienzan a trabajar, y especialmente aquí en Estados Unidos que las construcciones son tan frágiles. Usted ve un edificio que empieza una semana y en 3 meses ya está el edificio, son de madera. Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Dios no trabaja de manera apresurada. Dios lo comenzó todo con una familia. Y eso parece un tema sencillo, pero no lo es. No lo es. En Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Ya sé que estarán pensando, Adán, ¿y dónde se quedó Eva? Todavía Eva llegó después de la caída. Pero en ese momento Eva y Adán eran una sola entidad. Y ella compartía el mismo nombre que él. Todo eso tiene un significado espiritual muy hermoso. Y luego en Génesis 1, 26, 28, Dios le da 4 palabras claves. Imagen, dominio, fructificad y multiplicaos. En estas 4 palabras el Señor devela todo su plan y todo lo que Él desea de esta pareja. ¿Qué deseaba Dios? Dios deseaba que el hombre le expresara. Por eso lo hizo a su imagen. Dios deseaba que este hombre tomara dominio. ¿Dominio de qué? Del caos que existía en el universo por causa de la caída de Satanás. Y deseaba que se fructificara. Es decir, que lo mismo que él era, se reprodujera. Y que una vez que se reprodujera, se fuera multiplicando. Y que así, de esa manera, iba a surgir un modelo que iba a llenar la tierra. De esa manera Dios iba a consumar su economía, su administración y su plan. Mire, si esta pareja, y de esto hemos hablado en otros mensajes, ese es un tema bien maravilloso, estudiar a Adán y Eva antes de la caída. Si esta pareja se hubiese mantenido en su espíritu, Adán hubiese descubierto cómo comer el árbol de vida. Y siendo ya él cabeza de la creación, porque él era la cabeza de la creación. Cuando se reprodujera
iba a reproducir muchos que reflejaran la vida divina en ellos. Y el enemigo de Dios hubiese sido derrotado completamente. Muchas familias iguales a ellos se hubiesen reproducido por toda la tierra. Y la imagen y la vida divina se hubiese regado por todo el universo. Así de sencillo es el plan del Señor. Así de fácil. ¿Cómo comenzaba? Con una familia. No comenzó con un batallón, comenzó con una familia. Y que de esa familia se generara todo lo que hacía falta. Así que por causa de la caída del hombre, Dios tuvo que crear un plan posterior. Y surge lo que se conoce como iglesia, que significa los llamados a salir fuera. ¿Fuera de qué? De toda la atmósfera de Satanás que tenía en control. Al hombre caer, la humanidad entró en esa caída profunda, pero dentro de esos que cayeron en ese tiempo y en los que iban a nacer, habían unos que habían sido llamados por Dios para su propósito y su plan. Y ahí es que el Señor en Mateo 16, 18 dice: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Es decir, sobre mí y sobre la revelación yo voy a edificar, yo voy a formar el pueblo que yo necesito. Y este pueblo va a ser también una casa donde yo voy a habitar. Por eso utiliza el término de construcción, edificar. Hace un tiempo escuchamos, posiblemente, que a mí cuando lo escuché me chocó un poco, cuando se dijo: la iglesia no es la meta de Dios, sino un procedimiento para que Dios alcance su propósito. Así que podemos decir que de igual manera la vida familiar no es la meta de la existencia del hombre, sino un procedimiento de Dios para alcanzar su plan y su propósito. Así que de la misma manera que hemos dicho que la iglesia es la miniatura de la Nueva Jerusalén, tenemos que decir que la familia es la miniatura de la iglesia. Repito, de la misma manera que decimos que la iglesia es la miniatura de la Nueva Jerusalén, tenemos que decir que la familia es la miniatura de la iglesia. Por eso el apóstol Pedro en Hechos 3:25, en una predicación del Evangelio, que pudo haber dicho muchísimas cosas, pero él trajo la base. Y hablando con los judíos, le trajo la carga de Dios que Dios le dio a Abraham en Génesis 2:3, y dijo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa de lo que significa ser llamado fuera, sacado fuera. Pues esa promesa implica que seríamos sacados de la potestad del aire, de la potestad de las tinieblas, quise decir, y trasladados al reino de su Hijo, como dice en Colosenses 1:13. Pero esa promesa está designada a un grupo específico, dice ahí: las familias de la tierra. No dice los grupos cristianos, los grupos religiosos, los grupos, en aquellos tiempos obviamente no existía el cristianismo, pero los grupos que sirvan a Dios, no dice nada de eso. Fue algo bien específico. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, Dios está comenzando otra vez el plan que no pudo lograr con Adán y Eva, lo está comenzando otra vez con familias.
lo está comenzando otra vez desde la familia. Así que no podemos decir que la iglesia es un sitio donde las personas se reúnen cierto día a la semana, una organización que tiene un nombre, el edificio de la esquina. No. La iglesia es la composición de las familias llamadas a recibir la bendición de Abraham, de vivir fuera de la atmósfera de Satanás. Y eso se logra mediante la redención y la regeneración en Cristo Jesús. Es así que la familia, para poder entrar en la bendición de Dios, necesitan seguir el principio central del universo. Hay un principio central del universo conectado a este asunto de los llamados a salir. Y una palabra griega muy interesante que se lee anakefalaiosis. Anakefalaiosis. Esa palabra implica volver a colocar la cabeza y poner las cosas en orden debajo de la cabeza. Todo eso está en esa palabra. Y es la palabra que utiliza el apóstol Pablo cuando habla del encabezamiento en diferentes lugares que estaremos viendo. Fíjense, en los últimos tiempos se menciona algo bien interesante en Mateo 24:38. Dice: pues así como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta de que venía el juicio. No se dio cuenta de que venía el juicio hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La pregunta es: ¿qué tipo de matrimonio es este? ¿Qué tipo de matrimonio es este? Ese matrimonio que habla ahí, que está marcando los tiempos finales, es un matrimonio sin contenido ni meta para el propósito de Dios. Quiere decir que necesitamos mirar bien esta palabra del encabezamiento a la luz del matrimonio, para que podamos entonces entender cuál es la seriedad y la profundidad para Dios del matrimonio. Efesios 1:10, lo conocemos ya muy bien, especialmente la versión Recobro, que traduce maravillosamente la palabra directa del griego economía, para la economía de la plenitud de los tiempos. ¿Cuál es esa economía? ¿Cuál es esa administración? Hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas. Ese es el anakefalaiosis. ¿Por qué? Porque todas las cosas están fuera. ¿Saben qué pasó? Satanás sabía que Adán se había convertido en el centro del propósito de Dios. Así que él atinó a la cabeza, porque él sabía que si movía la cabeza, el universo completo quedaba fuera. Así que el plan de Cristo, el plan de Dios en Cristo, es que todas las cosas sean reunidas bajo una cabeza. Otra vez. Cristo básicamente está tomando todas las cosas que Adán tenía y ahora las está llevando a cabo. Y en el 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es ¿qué? Su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que ahora todo el universo se va a reunir bajo la cabeza de Cristo. Todas las cosas entran en un orden,
pero esa cabeza tiene un cuerpo y tiene una expresión, y esa expresión y esa cabeza es la iglesia. Y esa iglesia es la expresión física de Cristo en la tierra. Pero ya sentamos la base de que hay algo más pequeño, de menor tamaño que la iglesia, que necesitamos prestar atención. Porque no se puede producir la iglesia en los aires. No se puede producir el encabezamiento únicamente de una manera mística y espiritual. No. El cuerpo de Cristo tiene como propósito que Cristo sea representado igual que Adán iba a representar a Dios. Ahora Cristo tiene un cuerpo que es la iglesia, y que esa iglesia necesita encabezarse, esa iglesia necesita como cuerpo estar sujeta en armonía en el cuerpo. Pero cuando miramos, si estuviéramos hablando como un gigante y miramos los poros de ese cuerpo, si usted mira, usted va a encontrar ¿qué? Familias. Ese cuerpo de Cristo está compuesto ¿de qué? De familias. Así que cuando entramos a hablar de la vida matrimonial, yo no sé cuántos de ustedes, hay muchos jóvenes aquí, pero no sé cuántos están casados o cuántos esperan casarse. Pero me parece que ahora sí lo van a escuchar más a menudo, especialmente en el momento de hacer los votos. Posiblemente los hermanos utilicen esta palabra, porque muy pocas veces que yo pueda saber, nunca pensamos que el propósito principal del matrimonio es que ese matrimonio pueda vivir fuera del caos satánico, mediante el vivir bajo el orden del encabezamiento. El encabezamiento es la restauración de la autoridad de Dios en el universo mediante el vivir de su cuerpo, siendo gobernado por la cabeza, iniciándose ¿dónde? En la vida matrimonial, siendo expresado de manera corporativa en la vida de iglesia. Ese es el vivir del nuevo hombre, pero comenzando por cada familia. No puede haber una iglesia saludable si las familias están enfermas, como tampoco puede haber un cuerpo saludable si sus células están dañadas. No puede. Usted necesita tener integralmente salud para que su cuerpo esté feliz, esté contento. Pero si hay porciones de su cuerpo que están mal, pues entonces su cuerpo no está bien. Igual el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo lo sostiene, lo tonifica, lo constituye ¿en qué? Las familias de la tierra. Claro está, sabemos qué familias son. Las familias de los llamados, las familias de los elegidos. No son todas las familias de la tierra, sino los que entraron dentro de la promesa de Abraham. Así que el principio del encabezamiento es la situación causada por el caos satánico, al Adán perder a Dios como su cabeza y al Adán perder el ser representante de Dios en la tierra. Esto produjo entonces una humanidad descabezada, sin meta, sin dirección. Y eso entonces dio a luz algo que se llama el cosmos, que el apóstol Juan en 1 de Juan 2:16 lo describe muy bien. Porque todo lo que hay en el cosmos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, del cosmos.
De ahí es que el Señor nos sacó a nosotros. Y de ahí es que el Señor está vigilándonos, que no seamos distraídos en toda la vanidad que está ahí encerrada en esa atmósfera. Así que vamos a dirigirnos ahora hacia una parte, hacia varios bloques, le llamamos bloques de versículos, que para ampliar un poco más esta base. Lo que hemos dicho hasta ahora es una base. Así que el primer bloque de versículos lo vamos a encontrar aquí en Efesios 5, del 21 al 23. Y dice: sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Me hubiese gustado tener tiempo para poder trabajar con ustedes los capítulos del 1 al 4 de Efesios y pudiéramos ver la conexión que el apóstol Pablo va haciendo desde el capítulo 1, que presenta el asunto de la elección, el asunto de la filiación, presenta el asunto del encabezamiento y presenta luego, sigue moviéndose al 2, 3 y 4 el asunto del cuerpo de Cristo, la vida de iglesia, la vida apropiada. Todo eso está en esos primeros 4 versículos, pero de momento en el capítulo 5, 21 hay como un cambio. Y de momento nos damos cuenta que este verso, sujetos unos a otros en el temor de Cristo, se convierte en la plataforma que sostiene los primeros 4 capítulos para dar paso a la base que es del capítulo 5:21 en adelante. Nunca hemos visto eso así. Y vamos a ver por qué. Cuando dice sujetos unos a otros en el temor de Cristo, eso implica que nuestra sujeción está conectada a Cristo, porque tu sujeción está sujeta al temor de Cristo. ¿Y qué es el temor de Cristo? Bueno, Cristo es nuestra cabeza. Y la única manera que yo puedo estar sujeto con otro hermano es que yo esté y sea parte de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Así que mi mayor preocupación es que yo pueda complacer al Señor como la cabeza y yo ser parte del cuerpo de Cristo en coordinación con todos los demás miembros del cuerpo. Todo eso está escondido en esa pequeña frase. Y en Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni peregrinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, que esos que se sujetan procurando agradar a Cristo, se convierten en la familia de Dios. ¿Por qué? Porque tienen la vida divina. Y al tener la vida divina vienen a ser el cuerpo de Cristo y vienen a ser la familia de Dios. Una familia. Pero una familia siempre tiene una estructura. Si usted está en la familia de Dios y usted está sujeto y vive bajo la cabeza, entonces usted está en la estructura de esa familia. Está en la estructura de esa familia. Entonces vemos 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Esa es la estructura de los que están en la familia de Dios. Y aquí hay una nota interesante. Dice en Efesios 1 al 22-23, la autoridad de Cristo como cabeza sobre todas las cosas es para con su cuerpo, la iglesia. Aquí la autoridad de Cristo como cabeza sobre todo varón concierne a los individuos. Así pues, corporativamente, Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia,
e individualmente es cabeza de los creyentes. Él es cabeza de cada uno de nosotros directamente. Al enfrentar los problemas presentes entre los corintios con respecto a la administración de Dios, la primera preocupación del apóstol era la autoridad que Cristo y Dios ejercen como cabeza. ¿Qué es eso? Está diciendo que por un lado, corporativamente, Cristo es nuestra cabeza, pero por otro lado, individualmente, también Cristo es nuestra cabeza, porque el estar los individuos encabezados, formamos el cuerpo de Cristo y entonces podemos tener la expresión corporativa de su cuerpo. ¿Y qué significa estar encabezados individualmente? Aquí lo dice ahora en Efesios 5:22. En la vida matrimonial, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. ¿Qué es eso? Está hablando del proceso del encabezamiento. ¿Cómo es que Cristo se encabeza? Hemos visto muchas veces Efesios 1:10, pero hemos preguntado, ¿cómo surge el encabezamiento? Bueno, el apóstol Pablo, después de hablar mensajes del 1 al 4, llega al 5:21 y dice, sujetaos los unos a los otros. Es decir, ahora vamos a hablar del encabezamiento. Y ahora vamos a hablar dónde es que hay que comenzar este encabezamiento. Porque hay un orden. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Así que para lograr ese encabezamiento necesito comenzar con las casadas. Eso es lo que dice ahí. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra mentalidad? Leemos Efesios 1, lo disfrutamos, el 2, el 3, el 4. Son como cosas separadas. Y llegamos al 5. Las casadas están sujetas a los maridos como el Señor. Qué tremendo. Pero no podemos ver que eso es un todo completo. Y que el apóstol nos está dando la clave de cómo se inicia el proceso desde la familia para que el encabezamiento se dé. ¿Es serio, hermanos? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. ¿Por qué tiene que decir todo eso? Porque esa es la nomenclatura del proceso del encabezamiento. La manera en que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sabe cuándo es? Cuando la esposa se sujeta a su marido y cuando el marido se sujeta a Cristo. Así que lo expresado en Efesios 1:10 no es automático. Se requiere el vivir individual de cada familia para que produzca el encabezamiento corporativo. Por eso es que decía la nota, individualmente, por un lado Cristo es cabeza de la iglesia, pero tiene que ser cabeza individual en cada uno de nosotros. Y luego aquí el apóstol Pablo dice, sí, pero vamos a hacerlo más específico. Vamos a empezar que las casadas tienen que estar encabezadas con su esposo. Porque ahí es que comienza este asunto. Ahí era que comenzó con Adán y Eva. ¿Y qué pasó? Eva no se encabezó. Satanás, la serpiente, le habló y ella le contestó. Si cuando él le trajo la sugerencia, le hizo la pregunta, ella tenía que decir, lo siento mucho, no puedo hablar con usted, voy a hablar con mi marido. Hable con él, pregúntele lo que usted quiera. No, ella se puso a dialogar con él. Y la palabra de Satanás entró en ella tal y como Dios quería entrar en Adán mediante el árbol de la vida, que es el verbo, que es el hablar de Dios también. En el 24 dice, más como la iglesia está sujeta a Cristo. Oiga, vea la comparación. Leemos estos versos muy rápidos. Hemos dado ya 9 mensajes. Con los otros 2 pasados que están conectados son 11 y este 12. Pero hermanos, mientras más vemos, nos damos cuenta cuán serio es esto de Efesios 5. Más como la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Qué es ese más? De la misma manera que la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Qué es eso? Es el proceso corporativo donde la esposa, al sujetarse a su esposo, está haciendo que la vida de iglesia también, la iglesia se sujete a Cristo de manera corporativa. Si en las casas no existe tal línea de sujeción, aunque usted vaya a la reunión y usted obedezca a los hermanos responsables y usted sirva y usted limpie el local y usted haga muchas cosas, pero si en su casa hay un desorden, la iglesia no se puede encabezar. No se puede encabezar, porque todo comienza con la casa. Para que la iglesia se sujete a Cristo, las casadas se tienen que sujetar a sus maridos. Efesios 3:15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, tomamos el nombre del Padre porque Él nos procreó. Eso nos lleva a la cadena de sujeción en la familia de Dios. La familia de Dios. Ahí está el orden otra vez. Hay una familia. Tenemos un padre. Y ese padre se sujeta de la esposa al esposo, el esposo a Cristo y Cristo al Padre. Entonces se completa el proceso del encabezamiento. Ese es el primer bloque. El segundo bloque es: maridos, amad a vuestras mujeres. Pero no es la vieja creación. No. No porque está bonita. No. No porque se porta bien contigo. No. No, así no es. Así como Cristo amó la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor tuyo es el amor de Cristo. Así que para que tú ames a tu esposa como Cristo amó la iglesia, tú tienes que tener el amor de Cristo, no tu amor. Tu amor es variable. Si todo está bien y tu casa está a gusto y la cena llega a tiempo y tu ropa está bien y todo está bien y tu esposa no te molesta mucho, tú la quieres mucho. Pero si las cosas no están bien y te está haciendo muchas preguntas y te está chequeando y está mirando, ya se acabó el amor. Ya ahí ya no hay encabezamiento, ya la cosa cambió. ¿Qué es eso? ¿Qué amor es ese? Ese es el amor de la vieja creación. Y cuando tú vives en esa atmósfera, entonces ocurre lo mismo que ocurre con Cristo y la iglesia. Tu casa, tu familia, tu esposa se santifica. ¿Por qué? Porque tú estás transmitiendo Cristo desde la cabeza, porque tú vienes a ser el transmisor de la línea de sujeción que viene del Padre, Cristo, el Padre, Cristo y tú para tu familia. Y el 28 dice, así también los maridos deben amar a sus propias mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Qué está diciendo? De la misma manera que tú te curas cuando te das un golpe y te higienizas cada día porque te interesa estar limpio y estar saludable, ella es parte tuya, igual que Cristo con la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Que la iglesia, que la familia es la miniatura de la vida de iglesia. Y lo que ocurre ahí dentro, intrínsecamente, es lo que ocurre en la relación de Cristo y la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo termina, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Qué le está diciendo eso? A los esposos y a la esposa. La vida matrimonial suya no es suya. La vida matrimonial suya pertenece al cuerpo de Cristo. Y lo que usted haga en su casa y lo que usted diga en su casa tiene que expresar el cuerpo de Cristo. Si usted no expresa el cuerpo de Cristo, no hay iglesia, no hay encabezamiento.
Y usted dirá, no, pero eso son cosas en mi casa. No, no, la cabeza comienza con usted en su casa, individualmente, para que se torne corporativa. Primera de Pedro 3:7 advierte, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es eso? Es que tu matrimonio está ligado a los cielos. Lo que tú haces en tu casa trastoca los cielos. Y si tú tienes una vida matrimonial afectada, tu vida espiritual también se afecta. No puedes tener dos vidas. Es una sola, está conectada. El vivir matrimonial está diseñado para que se produzca el encabezamiento. Si no, no hay ningún fluir espiritual. Y vamos al último bloque. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por esto, ¿qué es esto? Todo lo que he estado hablando. Muchas personas no saben. Se concentran solamente en el por esto. Y siguen leyendo. El por esto es todo lo que yo les he estado diciendo en los versos anteriores. ¿Cuál es el por esto? El por esto es que la familia es la expresión más pequeña de la vida de iglesia y que la familia está conectada al propósito y el plan de Dios y que la familia y el vivir matrimonial corresponden a la relación de Cristo y la iglesia. Y una vez que tú estás en tu casa con tus papás y tú tienes una familia saludable, una familia que está viviendo en el trono y en el reino y viven para el Señor, entonces tiene que llegar el momento que por causa de esto que estamos hablando, tú dejas a tu papá y dejas a tu mamá. Y entonces comienzas otra vez el ciclo. ¿El ciclo de qué? Del encabezamiento. Y de vivir bajo Cristo y vivir bajo la iglesia. ¿No es maravilloso? Ese es el punto. Por eso Pablo dice, grande es este misterio. ¿Cuál es el misterio? Sé que todo el mundo dice, Cristo y la iglesia. No, no es tan fácil. Esa no es la respuesta. No es que esté mal. Es que Pablo dice, mas yo digo esto. ¿Qué es esto? Todo lo que hemos estado hablando respecto de Cristo y de la iglesia, que se vive en la vida matrimonial y se ve y se expresa en la vida matrimonial. Y por eso la vida matrimonial es un gran misterio, porque es la expresión de Cristo en la familia. Es la expresión de la iglesia en la familia. Ese es el gran misterio, que obviamente tiene que ver con Cristo y la iglesia. No obstante, también vosotros, que cada uno de la misma manera ame a su propia mujer como a sí mismo, y la mujer tema a su marido. Fíjense que al principio hablamos de que necesitamos estar sujetos, encabezados por temor a Cristo. Bueno, cuando la mujer teme a su marido, no es que le teme porque le grita, no le teme porque tiene mal genio, no le teme porque la maltrata. No, no, no. Ese temor es el temor de Dios, de estar sujeta al marido, porque el marido está sujeto a Cristo y Cristo está sujeto ¿a qué? A Dios. Entonces hay un temor santo de que se guarde el encabezamiento en la vida matrimonial. Así que hay 3 consejos que se sugieren en esta lección, que los pueden leer ahora, después que hablamos esto, los pueden leer, no hay problema. Pero leerlos sin ver esto, hermanos, no tenían la base. Dedique tiempo a aprender a ser un esposo y una esposa. Mire, nadie puede aprender a ser un esposo y una esposa. Ni aunque haya una universidad, un grado académico. Nadie puede. ¿Sabe por qué? Porque aprender a ser esposo y esposa es sinónimo de aprender a Cristo, como dice en Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se puede vivir apropiadamente el matrimonio? Entrando en el Señor, disfrutando al Señor, recibiendo al Señor
y la vida de Cristo fluye en usted, elimina su mal genio, elimina su grosería, elimina su trasfondo, elimina el yo fui criado así, para que Cristo entonces sea el que opera en usted y Él le va a decir cómo tratar a su esposa. Usted puede aprender muchas cosas, pero aprender es una cosa y otra cosa es que la vida del Señor esté en usted de tal manera que Cristo sea el que está trabajando con su esposa y con su familia. Por eso dice el 4:17, esto pues digo y testifico en el Señor que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente. Por eso comenzamos hablando de que los consejos pudieran ser tomados como se toman en Proverbios, con la mente, o lo tomamos con el espíritu. Si lo tomamos con la mente, aunque sean buenos consejos, siguen siendo la vanidad de la mente. La vanidad de la mente. No el vivir de Cristo. Cerrar los ojos a los defectos del otro. ¿Cómo yo puedo cerrar los ojos a los defectos del otro? Bueno, yo nunca he visto un muerto pendiente a los defectos de otro. El que se muere y no ve nada. Por eso es que, y lo mismo dice, debemos aprender a estar dispuestos a ceder. Excelente. Pero solamente hay una manera que usted puede no ver los defectos del otro y usted estar dispuesto a ceder. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es. Necesitamos tomar al Señor. Necesitamos crucificar nuestro yo. Y cuando sentimos el deseo de contestar, y cuando sentimos el deseo de ripostar, tenemos que decir, ya no vivo yo. Y ahí usted cede. Pero si usted lo hace en su mente, quizás, bueno, me voy a controlar, porque si yo sé que si abro la boca, lo va a hacer una vez, lo va a hacer 2 veces, pero la tercera se le va a salir, porque sigue bebiendo usted. Y usted sabe que lo que tiene que hacer, porque el consejo se le dio, pero eso no puede durar toda la vida. Usted necesita entrar en Cristo. Usted necesita guardar el modelo y que ese modelo se viva en usted para que usted pueda ser aquel que está sujeto a Cristo como su cabeza y su esposa puede ver a Cristo en usted y ella se sujeta a usted. Porque hay tanto desorden en las familias, y no estoy hablando del mundo, estoy hablando entre nosotros. Porque hay tanto problema, porque no hemos visto este asunto del encabezamiento. Estamos muy sueltos. Y no estamos temiendo a Dios, no estamos temiendo a Cristo. Estamos viviendo sueltos en la vanidad de nuestra mente. Y entonces ahí es que surgen los problemas, las discusiones, la falta de respeto, los abusos. ¿Por qué? Porque estamos en la vanidad de nuestra mente. Matrimonio, hermanos, tan serio es la vida de iglesia como la vida matrimonial, porque sin vida matrimonial no hay iglesia. No hay iglesia. No va a haber nada. No va a haber Nueva Jerusalén, no va a haber nada. Porque la promesa es, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las familias de la iglesia. Que el Señor guarde nuestras familias. El Señor guarde estos jóvenes que están aquí, los casados, los que están por casarse, y que esta palabra se quede grabada en ellos. Y que el temor del Señor, en el sentido de respetar y guardar y el desear ser sujetos a la cabeza para que Dios logre su propósito, lo podamos obtener. Gracias, Señor, te damos por este tiempo y por esta palabra. Fíjala en los corazones de nuestros queridos hermanos y que puedan vivirla a cada momento. Y aquellos que se sienten que ha pasado mucho tiempo y ha habido muchas ofensas,
que puedan comenzar de nuevo y que puedan entrar en ti como la cabeza y que podamos limpiarnos con tu sangre y que podamos recibir el refrigerio del Espíritu para que los ríos de agua de vida fluyan y maten todos los gérmenes negativos que causan que nuestro viejo hombre siga activo. Gracias, Señor. Amén.